Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 31 de marzo. Estamos haciendo esta reunión del Objetivo uno. La idea hoy es seguir trabajando en la demostración que se está haciendo sobre, sobre Fairness. Y la idea era que Jesús nos presentara hoy como el bosquejo de lo que es la demostración si, para ver si podemos ayudar de alguna manera a que eso avance. ¿De acuerdo, Frank? Perfecto, sí. Ajá. Bueno, entonces Jesús tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, buenos días Hola, a... Jesús. Hola, Frank, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Bueno, Frank, bueno, vamos a empezar entonces con la reunión en particular en este punto. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla para que veamos un poco el documento en el que se ha venido trabajando. En base en eso, pues, hacemos las decisiones que consideremos necesarias. Entonces, voy a compartir. Bueno, aquí ya está viendo la pantalla, ese es el documento que estábamos, que se ha comenzado a construir y en el que hemos ido colaborando todos, ¿cierto? Ya lo ven. Sí, sí, sí. Bueno, listo, muy bien. Entonces la idea es básicamente, pues, precisar un poco más el por qué pensamos que con las condiciones allí escritas, con un grafo fuertemente conexo y cumpliendo con las propiedades de Fairness que se han venido definiendo a lo largo de estas discusiones, podemos finalmente garantizar que en algún momento se va a alcanzar el consenso. Entonces, para ello, vamos a utilizar la noción en principio que fue digamos, el punto de referencia, que fue la noción de Café, la noción que planteó inicialmente Joan y que Fran ya refinó. Entonces, la noción de Cafernes, entonces bajo esa noción teníamos eh, que básicamente, estoy buscando aquí, estaba la noción, bueno, no, aquí, bueno, la noción ustedes la saben, ¿cierto? La noción de No, que hemos no, venido no, no, trabajando. recuérdenme, recuérdenme. Estaba listo. La noción de Stone Fermi, ¿dónde está Frank? Está aquí abajo. Hay un paso que dice bound, busque por bound. Pero la de K o la de Bounded Fairness. La Stone Fermi, Sí, esa está, busque bound. Ahí está, no, bajito. ¿es esta? ¿Está alfa Fermi? Sí, pero luego se refina esa, ¿no? Abajito, siga Ajá. bajando, pero suavecito. Siga, de bound, fairness. Ahí, Bounded bounded. Consecutive Fairness. Bueno, no, without the consecutive, pero ¿será que borramos el...? De pronto sí, porque yo no veo la otra noción. Lo que pasa es que la otra también no sirve mucho para, porque es más intuitivo O digamos, sea, que es la misma, pero sin el consecutive. sí, o sea, básicamente la noción, sí, la noción sería que tenemos, vamos acá a esta, tenemos un rank y entonces básicamente en ese rank cada subcamino, sí, camino de ese rank de determinado tamaño hasta determinado tamaño, en ese subcamino se ejecutarían todas las aristas. O sea, la idea cuál es que nosotros podemos partir la ejecución pues que obviamente es infinita, la podemos partir en caminos de determinado tamaño, de un tamaño K, por decir algo, y en ese camino K pues tendríamos todas las aristas en ejecución, o sea, los canales de comunicación que hay en el grafo tendrán que ejecutarse por lo menos una vez. Esto es Entonces, otra forma de verlo intuitivo, que es la misma definición, es pensando en una ventana, ¿no? Creo que está arribita. Esa window, lo que pasa es que no la definimos allí, pero una ventana es como un pedazo de una cadena de cierto tamaño, y es como que ustedes es lo que vean en esa ventana. Entonces, lo que se quiere con la otra es que en una ventana de tamaño K, ustedes vean todas las acciones, ¿cierto? exactamente, o sea que es como exactamente, nosotros tomábamos como una lupa
y mirábamos un segmento, ¿cierto? De tamaño K, sea el que sea, en principio podríamos garantizar que en ese segmento K todas las aristas, o sea, en algún momento se ejecutan. Eso es muy, muy, muy importante allí. Pero Exactamente, entonces, porque en ese caso no tiene que ser consecutivas, en este caso es en cualquiera que tenemos, o sea, que sea como unas ventanas deslizables, digámoslo así. O sea, podemos empezar la ventana donde queramos y sabemos que las siguientes K acciones involucran a todas las aristas participantes en el grafo. Y entonces va a ser, digamos, la noción con la cual vamos a ir hablando del argumento. eso, entonces la Que fue noción con la que vamos a trabajar, perdón, es que yo quiero como sí, tenerlo, como hay tantas, sí, entonces, sí, profe, entonces pero básicamente, como aquí voy a tratar de ayudarme un poco, aquí tenemos entonces nuestras ejecuciones, tenemos digamos, tenemos nuestras acciones, entonces la idea es que cualquier ventana de tamaño K, vamos a hacer una K-window, ¿cierto? En esa ventana K-window, todas las aristas participan, pues esa ventana K-windows puede empezar aquí o puede haber empezado acá también, digamos una ventana K-windows, y entonces, básicamente, lo que garantizamos es que en cada una de esas ventanas, ¿cierto? están todas las Nosotros aristas. podamos ejecutar todas, al menos una vez, todas las aristas. Eso es lo que significa que un run es esa cosa que dibujaste al principio, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que el runner Es es infinito. infinito, es infinito, sí. Entonces lo que garantiza que un run es, K-Fermi, ¿sí? fairness es que en cualquier ventana de tamaño K estén todas las acciones, K mayor o igual Correcto, que el tamaño de E, ¿no? correcto. Ajá. Exacto, exactamente. Entonces, ya dependiendo de acá, pues, Este buen ejercicio de ahora que estamos intentando como pasar por todas las nociones que tenemos y luego aclarar sobre cuál va la prueba para, para Pero entenderlo. entonces esta es la noción que estamos trabajando en este momento, ¿no era la que no funcionaba? No, no, yo creo que esta tiene un problema. Esta tiene un problema que esta esencialmente lo que propuso Joan Joan, Sebastián. Ujú. sí, una pequeña diferencia que no importa. No entremos para que Sí. se pierda con la intuición, pero digamos que es una diferencia muy pequeña. Pero esta tiene un problema, que es que hay una definición por allí que dice que toda noción de Fernet debería ser idealmente feasible. Feasible con Francisco significa que todo, todo camino finito se puede extender a uno que sea fair, dada esa noción de fairness. K-fairness, así como lo explicó Jesús, para un K fijo, no tiene esa propiedad, ¿cierto? Porque bueno, por obvias razones, si al comienzo no fue café, pues ya no va a ser en ningún lado. Ah, pues ¿Entienden? claro, sí, sí, sí. Entonces, de allí Jesús puede decir que hay definimos bounded fairness, Ajá. que significa que un camino es bounded fair si es café para algún K. Entonces ahí ya no tiene ese problema. Ah, para algún K, no para todo, no. No para un K Para, particular, sino que si existe si alguno existe un K, que le funcione. ya. Ajá. Entonces eso le ayuda a usted como mostrar que sí es Ok, físico, porque usted empieza a aumentar el K hasta donde le sirva. exacto, y sí lo entiendo, pero entonces, claro, y esa es más Sí. débil que esta noción, Ajá. porque, porque Ajá. lo que era K es bounded, pero lo que es bounded no necesariamente es K. Sí, exactamente. Ok, Y con Jesús, esa es la que usted y esa es con la también que se va a necesitó, claro, trabajar. ¿cierto? perdón, Fran, no escuché bien. Esta, la Bounded Fairness, la que dice que es café para algún K, para Sí, esa es donde la primera prueba que usted tenía. exactamente. Esta es la primera aproximación que toma nos sirve para las demás, pero digamos que es con base en esta. Entonces, sí, entonces decimos que una ejecución es bounded fair en la medida en que exista un K para el cual se cumple, ¿cierto? Puede ser cualquier K. No tiene que ser un K determinado, no tiene que ser un valor concreto, puede pero, ser cualquier K. pero K Exacto. finito. Sí, 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 un K finito. Y esta noción, por pura coincidencia, nosotros no la descubrimos, sino hasta que la redescubrimos. O sea, en el 2008 alguien la empezó a usar en lógica CLTL. Ya.
don Francisco, para esto. Pero sin embargo, pues vamos a mostrar que la que nosotros proponemos es mejor en un sentido que, luego decimos una vez que Bueno, pero entonces la nuestra va a ser, o sea, y la demostración que queremos hacer es que nuestra noción de, de fairness ajá, también lleva consenso. exactamente. Pero más que eso, ¿no? En muchas discusiones allí se nos ocurrió, como estos protocolos se hacen ¿no? Probabilísticamente, que no determinísticamente uno no puede hacer, uno no puede simular no determinismo. Entonces nosotros queríamos, digamos, obtener o sea, el resultado que pareciera probabilístico. Había también consenso, pero con un corolario, ¿no? O sea, no ir así como hacen los demás artículos que prueban utilizando la teoría de probabilidad, sino más bien con los mismos resultados que teníamos aquí. Entonces, con Jesús, después de las discusiones, nos dimos cuenta que esta noción era, aunque nos sirve, era un poquito fuerte porque eh, la probabilidad de que usted con un camino infinito no determina probabilísticamente, como Francisco. Como que usted escoge, por ejemplo, uniformemente la próxima acción, pero probabilísticamente. La probabilidad que que su camino infinito sea fair, con este sentido de fair, bounded fair, es cero. Entonces, digamos que no nos servía. O sea, sí, sí nos sirve, pero es como demasiado fuerte porque nosotros, a donde va a ir Jesús ahora, es a una noción de fairness que garantiza consenso y aparte usted también tiene lo siguiente, usted espera una ejecución probabilística y la probabilidad de que ese camino generado, ese camino infinito generado, sea fair bajo la próxima noción de fairness es 1. Ah, claro. Entonces, o sea, acá vamos a poder simular esas cosas, ¿no? Exactamente, o sea que Porque con la cubrimos. otra lo más probable es que no pudiéramos simularlo así existiera. Exactamente. Y lo más interesante es que Jesús cuadró la prueba de tal manera que es como lo más débil que usted puede llegar sin violar consenso. Un poquito más débil que eso, ya no le daría para consenso. Bueno, y la última pregunta antes de seguir. Si da consenso, si siempre llega a consenso, entonces esta noción, no nos vamos a distinguir de Groot, que también llega a consenso. Garantiza consenso, pero el consenso no es el mismo, Juan Francisco. El valor del consenso, la decisión, la opinión que se ponen de acuerdo no es, no es necesariamente la misma. Ah, Y ahí salen una cantidad de cosas derivadas que me gustaría que los estudiantes trataran de ver. ok. Un problema incluso algorítmico. Yo ya he corrido algunos experimentos y me doy cuenta que aunque el GRUD en menos tiempo alcanza consenso, si usted tiene en cuenta el número de comunicaciones para alcanzar consenso, el de GRUD es mucho, mucho más alto que el consenso que se obtiene así. Ah, ya entiendo. Contando el número de comunicaciones. Exactamente. No el Entonces tiempo. uno, O sea, eh, en un tiempo se hacen todas las comunicaciones, aquí se hacen en N unidades de tiempo, hacen la misma. Ya entiendo. exactamente, de GRUD hace el número de arcos, o sea, En un solo unidad de tiempo. en una y nosotros hacemos una. Sí. Entonces, en los experimentos al menos, para los que he corrido, digamos, donde de GRUD se demora 120 unidades de tiempo, estos se demoran 800 o 1000 para alcanzar consenso, pero hay que multiplicar esos Con el número 100 de arcos y da comunicaciones. mucho más. Entonces hay cosas bien interesantes para el artículo y, por ejemplo, algo bien algorítmico. ¿Cuál es preguntas, ¿cuál es el camino para alcanzar consenso con menor costo? Porque el costo de cada comunicación. Y lo otro es cómo, eh, sí, o sea, ¿cuál es la estrategia para garantizar el camino más corto? Pues un heurístico, como se imaginarán, se va a tratar los extremos, tratar de que los extremos se comuniquen si es que están comunicados, puede que no estén comunicados, entonces, ¿qué se hace? Entonces, eso es
Si Ya. tiene, si es estudiante interesado en la parte de código, que eso sería bien interesante. También hay un problema de optimización ahí, sí. Exactamente. Entonces ahí bastante trabajito por este lado de estos modelos. Bueno, eso no le quito tiempo, tengo ganas de hacer la prueba. Sí, sí, sí. Bueno, listo, entonces continuemos. Bueno, básicamente la idea es que como ya sabemos que nuestra ejecución es bounded, o sea, significa que entonces para algún K, pues que obviamente no tiene que ser el mismo o sea, puede ser cualquier valor K, digamos, cualquier valor. Básicamente tenemos ese comportamiento. Entonces, la idea ya es la siguiente. Vamos un momentico aquí al documento. Entonces, en el documento básicamente lo que yo les exponí en ese momentico era, bueno, con base en lo que Fran ya había escrito, que pues, obviamente fue el punto de referencia del argumento, es que básicamente vamos a considerar que existe un límite, digamos, un valor Q, ¿cierto? Supongamos que no hay consenso. Si no hay consenso es porque va a existir un valor Q, un valor L, eh, eh, diferentes, ¿cierto? Donde U consideramos que es el límite superior y L es el límite inferior. Ahí pueden converger, digamos, las diferentes opiniones. Pues si U es diferente a L, pues no hay consenso, pero si U es igual a L, pues sí lo hay. Entonces, básicamente la idea... Para ese espacio, Jesús, lo que pasa es que uno puede asumir que en este caso sería U mayor que L, ¿cierto? Porque como la otra, la M mayúscula es monotónica, decreciente, o sea que no puede hacer como bajar y subir. Y la otra es monotónica creciente, entonces tampoco puede bajar, solamente puede subir. Entonces uno concluye que si no son los mismos es porque U es estrictamente mayor que L, ¿cierto? Correcto, Fran, es estrictamente mayor que él. Entonces, ya con base en eso, entonces, pues, digamos, avanzó más acá en el argumento, pero entonces nos faltaba de alguna manera describir entonces en qué medida, digamos, se va, digamos, aceptando los valores máximo y mínimo en caso de poder demostrar consenso. O sea, que obviamente como el valor máximo que puede tener la opinión de un agente, pues no va aumentando, sino que va decreciendo, lo mismo que el valor mínimo. El problema sería que ese aumento y ese mínimo nos lleven a un límite diferente. O sea, que el U y el L sean diferentes, que el U sea mayor que el. Acuérdate que los dos vayan uno incrementando y otro decrementando. Eso podría ser una posibilidad, que fue la misma posibilidad que pasaba en el caso de los protocolos propuestos por Frank y por Joan. Iban con esta invariante, pero que pues, no se alcanzaba consenso. Entonces, el problema era básicamente eso: cómo podríamos entonces garantizar que con esa condición de Fairness podríamos ir realmente reduciendo esa distancia de tal manera que eventualmente demostramos que no puede haber un U y un L distintos, o sea, un U mayor al L, por lo tanto U debe ser igual a L. Entonces, para eso, lo que se hizo acá fue tratar de establecer unas condiciones mínimas que yo pienso que todas se pueden demostrar, pero que tienen que estar presentes para que el argumento, como lo veo, se desarrolle. Entonces, Perdón, Jesús, entonces el objetivo es demostrar que U es igual a L. ¿Lo Ujú. vamos a demostrar por contradicción o lo vamos a demostrar sí, directamente? contradicción. O sea, vamos a suponer que U es diferente de L, o sea, mayor, Que es mayor que él, que es mayor que él. ¿sí? O sea que Y vamos a encontrar una el contradicción. máximo tiende a él, a U, y el mínimo a él. Sí, diferentes. O sea, Diferentes. y vamos a encontrar una contradicción con eso. Y vamos a encontrar que eso no es posible. Ok. Entonces, para eso vamos a suponer estas cosas que son importantes. Una es que debe existir una arista activa. Cuando yo hablo de una arista activa, me refiero a que una arista de estas va a participar en al menos una comunicación en una ventana A. En cada ventana K voy a asumir que va a haber una arista activa donde vamos de I a J, tal eh, que AJ es MT. O sea, voy a considerar que en algún momento durante la ventana K, la gente que tiene la máxima opinión va a ser, digamos, sujeto a una comunicación que va a llegar a él, una influencia. Pero ¿qué es lo que dice allí, Jesús? No entendí. De más bien Luis, a nada que se dice. Sí, O sea, que es parte de la ventana K, al que el agente J es J es, La JZ cree, la creencia de J es MT. sí, es la máxima, es el máximo valor. pero entonces ahí sería incorrecto llamarlo MT, ¿cierto? Sería MT más alto.
¿Por qué? Porque estamos asumiendo que es una unidad de tipo posterior, ¿cierto? O la misma, o una unidad de tiempo que está entre Entre T y T más K. ¿no? Sí, exacto. Sí, exactamente, sí, es correcto. O sea que, bueno, no importa, exactamente, lo importante allí es que hay que precisarlo y que ese valor, pues como es monotónicamente decreciente, pues entonces no va a ser superior en ningún momento al MT, ¿cierto? O sea, se llama bien que la gente... Exacto, exacto, sí. O sea, es un MT más, digamos, U, donde U es menor o igual que K, y sabemos que ese MT, M a la T más U es menor o igual que MT. Sí, exactamente. Menor o igual que MT para todos los MTs en esa ventana. En general, ajá, exactamente. Y la otra era pues lo mismo, pero con respecto al mínimo. O sea, debe haber una lista activa tal que el agente J sea el Ah, de la menor opinión. bueno, pero ese agente J es otro J, no es ese mismo J. Sí, es otro J. Ujú. Puede ser otro J. No, tiene que ser otro J, ¿o no? O bueno, a menos que Lo que sea, pasa es que como es en una ventana acá, bueno, sí. mejor dicho, no. Por la suposición que hizo, tiene que ser diferente. Sí. Sí, tienen que ser diferentes. Ujú. Bueno, y lo otro es que, bueno, debe existir al menos una lista IJ en esa ventana acá, tal que, o sea, el que inicia la comunicación corresponda a un agente que tiene un valor de opinión mayor a 1. O sea, que en algún momento en la ventana acá tiene que haber un agente que tenga una opinión mayor a 1 que inicie la comunicación. Esa Mayor, parte mayor, esa parte no la entendí. ¿por qué mayor a U? Mayor a U o mayor Tú ves a... de la percepción, tú ves de arriba. Sí, uno es el de arriba. O sea, tiene que haber algún agente que tenga una opinión, digamos, alta, Ujú. que inicie la comunicación. O sea, esos agentes tienen que intervenir en algún momento. Porque sabemos que deben existir, ¿no? Deben existir esos agentes alta para que se la, para que porque se la baje. Usted pero no está seguro que es mayor o igual a U. ¿cómo? No Bueno, será también, mayor o igual a U. sí, también nos sirve igual, sí. Sería Ah, mayor igual. Está bien. sí, Y porque lo como mismo, la razón de eso es porque ese es U es el límite, ¿cierto? Y el sí, otro es exactamente. monotónico de creciente, o sea que aproxima el límite por arriba, no por debajo. Eh, exactamente. Ujú. Y el otro lo puse menos porque lo aproxima por debajo. O sea, sí. Sí, entonces tiene que haber por lo menos, uno tiene toda la razón, que esté por encima o sea exactamente igual a U. Exactamente, pero nunca por debajo. Ah, exacto. Y Puede ser, perdón, yo le estaba preguntando lo que usted está explicando entre paréntesis. entonces aquí el Sí, punto es que no necesariamente tiene que ser el máximo. Lo importante, basta con que sea un agente que tenga una opinión mayor o igual a 1. No tiene que ser el máximo, aunque claramente el máximo Sí, pero pueden debe haber tener una varios opinión. cambios. Exactamente. Y lo mismo ocurrirá con los agentes que están abajo. O sea, los agentes que tienen la menor opinión, pues debe existir al menos un agente que tenga un valor menor o igual a L que intervenga en esa ventana. tengo una pregunta, Jesús. Sí. ¿Cómo? A ver, sí, me preocupa, ¿qué pasa si el agente que tiene ese valor mayor no está comunicado directamente con J? Sí sé que hay un camino, pero que no está comunicado directamente. ¿Por qué tiene que estar comunicado directamente con J? No, o sea, no, pero es que aquí yo hablo de un J que no tiene que ser el mismo, o sea, realmente cuando hablo de J me refiero en general a que hay un I y un J, donde el J puede ser cualquier otro agente. Ujú. Ah, o sea, que el J no es el J de arriba. No, O, no o tiene que sea, ser. no es que I se va a comunicar con el J que encontramos ahí arriba. No. O sea, cada una la pensé por separado, sino que finalmente las puse. Ok, pero entonces en el uno digamos que debe existir un agente J tal que tal cosa y lo vamos a llamar, no sé, démosle un nombre, J, no sé qué, el otro es un J, no sé qué, entonces en este tercero no hablan ni del J del primero ni del J del segundo, No, exactamente. O sea, pero, no tienen que ser, puede que pero, sean los mismos, pero pero esos no agentes los tienen. vamos a usar, Digamos que vamos a usar o sea, vale la pena esas nombrarlos, comunicaciones vale la pena para nombrar, decir que al final vamos a llegar a la contradicción. o Entonces, es sea, importante vale la tener pena nombrar a esos agentes, decir que ese agente que hay ahí arriba se llama tal
y el de Papo, porque después lo vamos a, para no confundirlos con cualquier J que aparezca por ahí. Sí, 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 entonces vale la pena nombrarlos. Entonces, póngale I, J, el otro I prima, J prima, y el otro o KL, para que no exista esa. No, no, pues puede llamar a la gente J, el primero lo puede llamar a J, su eh, A de Upper, no sé, U de Upper y al de abajo J Lower de Lower, no sé, distinguirlo. O sea, lo que pasa es que ya todas las J me parecen la misma, entonces ya estoy confundiéndome. A ver, entonces, pero resumiendo allí, lo que Jesús dice es lo siguiente: eh, tiene que haber un agente que sea el máximo, tiene un agente que sea el mínimo, y tiene que haber por lo menos un agente que esté por encima de U o igual a U y otro por debajo o igual a U. Eh, eh, Jesús, uno pensaría que la primera, el uno implica la 3 y el 2 implica el 4, ¿no? Em, el 2 implica que la gente receptor, ¿cierto? Es uno pequeño, digamos, en este caso asumamos que es el mínimo, aunque no necesariamente tiene que ser el de mínima opinión. El 4 lo que nos está diciendo es que el que inicia, ¿cierto? Sea uno de esos. O sea, la diferencia entre el 1 y entre el 2 y el 4 es que en el 2 el agente receptor de la comunicación. Ah, perdona, activo. No, no, no. A ver, Jesús, ¿qué significa la palabra activo? No, para mí activo es que esa lista se va a ejecutar en esa ventana acá, porque nosotros en este modelo, como es un modelo GOSIP, entonces, a diferencia del de Glue, ¿cierto? Y otros modelos, pues no todas las conexiones, las edges, se tienen que activar en cada unidad de tiempo. Y nosotros solamente hemos activado una edge por cada unidad de tiempo. Entonces, Pero cuando yo hablo de... mi pregunta es, Jesús, es que de pronto ahí me estoy perdiendo un poquito. O sea, sí entiendo cada una cosa, estoy viendo es por qué necesita el 3. Supongamos, Jesús, que el 1, de pronto no necesita el 1 y necesita solamente el 3. Pero Más bien, lo que quiero decir es que si usted tiene 1, usted dice, tengo un agente activo, tal que la agente J es MT o es MT más algo, es el máximo. Correcto. Eso implica que su valor entonces está por encima de U, que es lo que necesita en el 3. Correcto. sí, Eso le garantiza el 3. Pero el que lo, está por, lo- Eso le pero, garantiza pero el el que está por 1. encima de U es J, no I. sí, es que esa es la conclusión allí, ¿no? Es Ya, que se ya. elige como allí. Perdón, no había notado eso. Es que Está por encima. en el 3 habla del I y en el 1 habla de J. O sea, en el No, uno no habla he visto del receptor y en el otro no del... he visto la dirección. Que uno No, habla de no, tranquilo, o sea, sí, porque ahí se puede empezar para confusiones, claro. Porque él, digamos que es el que emite donde inicia la comunicación, o sea, el que va a tener la influencia, y otro el que va a recibir la influencia. Entonces, en el uno decimos que el que recibe la influencia sea Lando, o sea, digamos que sea el máximo. En el 2 el que recibe la influencia sea el mínimo. En el 3 el que empiece la influencia sea grande, y en el 4 el que empieza la influencia sea pequeño. Y Pero, todo eso tiene que pasar solamente porque es una K-Windows, ¿cierto? Allí todos los datos Sí, tienen que aparecer. sí, Es- pero perdón, sí. una aclaración más. Claro, más. En el uno realmente no es que J sea el máximo, sino es el mínimo de todos los de arriba. De hecho, nos sirve. O sea, realmente, de hecho, yo en un comentario puse que de pronto eso no era necesario la uno. La 1 nos bastaría en principio. De hecho, incluso creo que no la necesitamos, pero prefiero por ahora hacer en exceso, poner condiciones. Pero básicamente la idea sería que la gente J sea mayor o igual a U. Y en el 2 que la gente sea menor o igual a L. O sea, parecido al 3 y el 4, pero en el sentido del receptor y no del emisor de la influencia. Sí, no, pero el uno es que J, cuando dice J es MT, yo entiendo que MT es el límite, ¿cierto? Que metes el valor máximo, digamos la opinión máxima que pueda tener. Eh, entre todos los de esa ventana. Sí, entre todas esas ventanas y todas las que siguen después. Ujú. Porque todas las demás van a ser monotónicamente crecientes con respecto al mayor. Y- pero MT es el más grande o es el más pequeño de todos. El mayúscula es el más grande, En el mayúscula. minúscula el más pequeño. Porque es que no, luego el de arriba no tiende hacia abajo y el de abajo no tiende hacia arriba. Sí, Eh, exactamente por eso, porque viene bajando
y entonces y converge, y el otro viene subiendo y converge, entonces el de abajo es menor. No, O no, sea, no, no entiendo bien. Yo entiendo, lo que digo es que la gente J, el que es MT no mayúscula. es, no, MT mayúscula no es el más pequeño de todos los grandes, No es, No, porque no, no es el límite para abajo. no, no es el más grande de los grandes, es el más grande de todos. Ah, bueno, ok, ok. Y entonces, y lo que dice luego es que en el tercero hay uno que es, hay uno que es más grande que el límite, es lo que dice. Jesús, O sea, hay uno, ¿será que pone una grafiquita como la que usted hizo con la función bajando, subiendo y utilizando los ajíticos ahí como en esta podría ayudar? sí, Tal sí, vez claro, de hacerla aquí. Entonces, Uy, hagámoslo digamos de que, X y Y. ¿cómo está de actualizado con el Jamboard y toda esa vaina? no, profe, de ayer en la tarde que hablamos, Y mire cómo ah, juega y dibuja y todo eso, bien. Para el próximo proyecto pedimos iPads para... para escoger, No, pero mire que ahí, mire cómo se defiende Jesús con eso ahora, mire. Y eso Vamos a ver. sí, las últimas 5 horas. Listo. Ah, de Jamboard. Entonces, digamos que tenemos aquí, ¿cómo hace líneas rectas? Aquí no me acuerdo las líneas, no sé cómo hacer líneas rectas. Digamos que aquí tenemos esta línea no tan recta, digamos que va a ser nuestro U, Ajá. y esta línea va a ser nuestro L. Listo. pero no ha estado tomando, ¿cierto? No, pero aquí fue bien. Esta es la línea recta y un borracho manejando. No. Pero Si digamos, intentas con Shift presionado, no hace la línea recta. ¿con cuál, Robinson? Con la tecla Shift, Control presionado Control y cuál más. y la línea. O con Shift y la línea. O sea, presionas Shift y haces la línea. Vamos a ver. No, escoger la que está. No, Haga de cuenta que va a dibujar como estaba dibujando, pero cuando dibuje pinche chip. O sea, haces la línea, pero mientras la haces, dejas Shift presionado. ok, vamos a ver. No, bueno, después sigo mirando. Bueno, no, pues supongamos que son rectas, no hay problema, no hay problema. Gracias. Voy a mirarlo bien y ya. Bueno, listo. Entonces supongamos que estemos esas dos separaciones entre U y L. Entonces, básicamente, la idea de la prueba, ¿cuál es? La idea es que nosotros tenemos o sea, que en una ventana acá, tenemos nuestra K window, entonces en esa K window, porque finalmente tenemos un rank que es bounded fair, entonces vamos a tener una comunicación, por lo menos una comunicación que vaya de un agente que esté por debajo de L, menor o igual a L. Entonces, digamos que esa comunicación se va a ejercer sobre algún agente en algún momento. Va a pasar que vamos a asumir que esa comunicación se va a ejercer. Lo mismo va a pasar, y el receptor va a ser ¿quién? De alguna comunicación. Va a ser un agente que está por encima de U, y va a haber un agente de U por encima o igual a U que se comunique con un agente. Un momento. Control Z tal vez funcionaba. Entonces tenemos esto, ¿listo? O sea, básicamente la idea cuál es, la idea es que nosotros en una ventana acá hay la suficiente interacción que va a permitir lo siguiente, que va a permitir que la influencia de un agente, digamos que va a llamar a la gente que está por debajo de él, lo va a llamar agente L, y la gente que está por encima de él lo va a llamar agente U. Entonces en algún momento va a haber una influencia de un agente L sobre el resto de la red, del grafo que tengamos, de tal manera que el valor del agente L en ese momento va a impactar en el valor con la influencia de todos los demás agentes. Y lo mismo va a pasar con el agente U. En algún momento ese valor se va a propagar por todos los demás agentes hasta llegar al agente L. O sea, se va a propagar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces la idea cuál es? La idea es que nosotros podamos precisar qué tan grande es esa influencia que puede ejercer el agente L sobre los demás agentes y el agente U sobre los demás agentes. Entonces, de allí son las condiciones que estábamos imponiendo acerca de que tiene que haber esta idea. ¿Por qué no puede pasar que los agentes
N se comuniquen entre ellos. Solamente pues, porque es un grafo conexo, fuertemente conexo, y porque finalmente, digamos que los demás agentes también deben intervenir con ellos. Entonces vamos a suponer que tenemos este comportamiento, y entonces la idea, ¿cuál es ahora? La idea es que tenemos este comportamiento. Finalmente, cualquier camino que comunique a un agente L con cualquier otro agente, incluyendo los agentes U, necesita tener por lo menos es un camino de qué tamaño. Un camino de tamaño. -1. Exactamente, cardinalidad de V-1. Entonces, esto es clave para nosotros. ¿Por qué motivo? Porque si en cada ventana de tiempo o sea, participan todas las aristas, y en cada siguiente ventana de tiempo vuelve a pasar lo mismo y vuelve a pasar lo mismo, entonces lo que vamos a hacer es jugar con lo siguiente. Vamos a jugar con que entonces podemos tener pues, un espacio donde tenemos cardinalidad de B, -1, cardinalidad de B-1 ventanas de tiempo. Chucho, cuando pase eso, haga control Z y verá que borra más rápido. Y pues vemos que sí. Bueno, entonces cardinalidad de B-1 ventanas de tiempo. Tenemos nuestras K-windows. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que entonces en la primera ventana de tiempo, digamos que como ya sabemos que hay un camino entre AL y AU, pues entonces AL, digamos que se va a ejecutar en algún momento en la primera ventana de tiempo, la primera arista que haga parte de ese camino. O sea, tenemos un camino, digamos, tenemos un path que va de L a U, ¿cierto? Entonces, en ese path que va de L a U, pues digamos que empezamos con AL. AL se comunica con, no sé, Con alguien, ¿con cuál? con alguien, con alguien. Con alguien, digamos, no sé, A1 se comunica con A2, etcétera, 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 hasta que eventualmente nos comuniquemos con A1. ¿De acuerdo? Ese camino tiene que tener un tamaño de cardinalidad de V-1. Cerquita, pues es lejano, pero tiene que tener camino. Entonces, ¿qué pasa? En la primera ventana de tiempo, entonces nosotros sabemos que en algún momento se va a tener que ejecutar esta arista, ¿sí, no? esta comunicación. ¿Por qué? Esa es la que usted quiere distinguir allá. Porque es nuestra condición de K-windows. Como la condición de K-windows es tan, digamos, nos permite a nosotros garantizar que todas las aristas van a empezar en algún momento. Significa que nuestro AL se va a comunicar con este A1. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué impacto puede tener AL en A1? ¿Cierto? ¿Qué impacto puede tener AL en A1 de tal manera que ese impacto se siga propagando hasta que eventualmente llegue a A1 y sea tan grande el impacto que si lo aplicamos repetidas veces, finalmente el valor de AU se reduzca tanto que termine siendo inferior a 1. Eso es básicamente a donde queremos llegar. Entonces, ¿cómo medimos AL con respecto a I? Entonces, vamos al siguiente gráfico. Entonces, digamos que tenemos aquí nuestro agente J, voy a llamar nuestro agente J. Nuestro agente no tiene que ver con el anterior, no tiene que ver. Por aquí tenemos a L, ¿cierto? Nuestro límite. Entonces la idea es que si queremos calcular la creencia de la agente J en un tiempo t+1, nosotros sabemos que esa creencia es igual a ¿quién? A BJT, esto es la creencia en el instante anterior, más, aquí tenemos nuestra arista, y digamos que nuestra arista tiene el valor de esa arista es I y J. ¿Listo? Le podemos tener T y no va a cambiar nada. Pero digamos que pongamos, o sea, podemos hacer en dinámica, podemos decir I y J T +1 y podemos suponer dinámica, pero por asuntos del argumento ahorita no necesitamos eso. Entonces, digamos que tenemos I y J, y entonces aquí tenemos B y T menos BJT, ¿cierto? Entonces, para aclarar, ¿y eso es equivalente? O sea, si J es igual a 1, y entonces lo aclaro eso porque ustedes no han visto esta parte. Sí. Sí, ¿J es igual a qué? Sí, y grande es y J, Sí. la influencia. Esta es la influencia. Sí, sí, sí. Nosotros hemos venido asumiendo que es 0.5 siempre. O sea, que para promediar, entonces esa expresión que está allí es equivalente a B sub I más B sub J sobre 2. Ah, ya. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta es la forma de hacerlo general. ¿Qué pasa si la influencia es de 0.7? Quiere decir que la opinión del tipo que me está influenciando tiene un valor de
de 0,7 y la mía tiene un valor de 0,3 Sí, sí, sí. y se hace ese promedio ponderado. Ujú. Entonces, Exacto, exactamente. Nosotros siempre hemos estado con promedio, entonces hemos estado con este valor de 0,5, pero cuando en el caso que usted dice de 0,7, significaría que tiene más influencia el que está emitiendo su opinión que la misma opinión que yo tenía antes, o sea, y viceversa. Bueno, Ujú. entonces vamos bueno, listo, tenemos esto aquí y entonces tenemos esta relación. Entonces, lo importante acá es ver lo siguiente, es que este valor que estamos aproximando allí, finalmente el valor que tenga BJ después de hacerse esa influencia, va a terminar siendo menor o igual a lo siguiente. MT y J, MT menos BI, sí, menos BI, BI. ¿Listo? ¿BI o ¿De dónde BJ? sacamos esta inecuación? ¿BI o BJ? Aquí, BI. Bueno, básicamente, ¿cuál es la idea aquí? Supongamos que la influencia mejor dicho, el valor de la opinión de J en el instante t más 1, pues se va a ir acercando ¿a cuál? Al valor de I, al valor de la opinión de I, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hubo una influencia de I y J. Ahora sumamos que tuviéramos un agente que tiene precisamente la opinión MT. ¿Cierto? Si nosotros ejercemos, si hipotéticamente planteamos que I, el agente I, ejerce su opinión sobre MT considerando exactamente un valor igual de influencia, o sea, un valor I J. claro, El valor que va a alcanzar MT, pues la opinión de MT va a estar por encima o mayor al valor de J, ¿cierto? claro, claro, porque es como si esa función fuera ¿cómo se llama? Sí, monotónica. O sea, J está, M sub T está más lejos que J. Entonces, cuando se Exactamente. promedia, Está más pues lejos de queda la más opinión de lejos, la opinión de. ¿no? Sí, correcto. Entonces, esto porque es importante para nosotros, esto es crucial para nosotros, ¿por qué? Porque esto lo que quiere decir es que entonces el valor de la opinión de la gente J, después de una unidad de tiempo T, o sea, una unidad de tiempo T más 1, está acotado, obviamente, por el valor de M. Venga, le pregunto una cosita, es que no había visto en la expresión. ¿Sí? Cuando usted hizo el ejemplo de I hacia J, de I hacia J, usted dijo, entonces el valor de vector J va a ser tanto. Y escribió la expresión que corresponde, obviamente, con una suma. Cuando escribió la del M más, MT, perdón, usted puso un menos. Sí, sí, pero... Sí. Sí, ¿Por qué puso un menos allí? No, venga, 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 yo lo propongo. ¿Por qué no dejan más y ponen los menos adentro? Y entonces queda B y T menos M adentro. Y menos MT. Ya. O Y sea, como para cumplir con la forma con que la misma tenemos. forma del de arriba. Y Sí, verá que no, y exactamente. verá que no nos confundimos. Porque si no confunde un poquito. Exacto. Sí, O sea, tratemos de escribirlo así. Entonces sería, o sea, hacemos así, luego llegamos a lo otro. sí, 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 es lo mismo, sí. Estamos en MT más I y J, ¿cierto? Ujú. Y aquí ponemos B y T. BT, sigue siendo BT, Ajá. Menos menos MT. Sí. MT, ¿cierto? Entonces ahí lo que usó fue el hecho de que MT es mayor que I que BJT. Entonces, por eso lo pudo cambiar. O sea, lo que está Sí, diciendo ahí es que el promedio de I con MT sería más grande que el promedio de I con J porque, pues porque MT es más grande que BJ. ajá, exacto. Pero entonces nosotros de esta ecuación de la que está al final podemos llegar a la de arriba. Es la misma, es igual, eso es Es la igual, misma, eso es exactamente. De igual. hecho, son la misma. Es que esta es de forma diferente, pero es la misma. Y Sí, solo, correcto. solo que esta me parece clara porque reemplazó BJT por MT en los dos lados. Exacto. Exacto. Es como más clara. Y luego, pues va a utilizar este término, me imagino, y por eso lo quiero expresar de una vez así. Exactamente, porque la idea es esa, la idea es ahí que todos los agentes, o sea, lo que quiere decir es que después de que la gente ejerce la influencia sobre cualquier otro agente del grafo, Sí. nosotros sabemos que el límite superior del valor de la opinión de ese agente termina siendo la forma MT menos un valor que hemos llamado un delta. Entonces Ajá. ese delta está cuantificado aquí como I y J, MT menos B y T, y como sabemos que MT es el máximo y B y T tiene que ser menos o igual a ese valor, pues entonces ahí tenemos un delta que Positivo. tiene que ser no negativo, ¿cierto? Entonces ahí es donde, bueno, seguimos con eso. Entonces, esta es una parte del argumento, y luego seguimos. Entonces, ahora veamos lo siguiente. Listo. Supongamos
El punto cuál es, nosotros supusiéramos que la comunidad se va a dar siempre de esta forma, y luego la gente J se comunica con una gente K y continúa el camino, pues uno podría demostrar que entonces ese delta se va viendo afectado de qué manera. Cada vez va a tomar el delta anterior y lo va a multiplicar por quién. Va a multiplicar por la influencia que tenga ese agente. O sea, este delta se va ajustando a las influencias de las diferentes aristas que hay aquí. Pero hay otra posibilidad que es la siguiente. Nosotros tenemos un agente que está por encima de U, digamos, nuestro agente I, este va a ser otro agente I, y tenemos nuestro agente J, y resulta que el agente I ejerce influencia sobre el agente J. Resulta que esto, ¿por qué es importante para nosotros? Porque resulta que en algún momento el agente que hace parte del camino, que nos va a permitir comunicarnos desde la gente con la opinión baja a la gente con la opinión alta, va a estar pasivo, que es lo que no pasa tampoco en el modelo de Eglur, que va a estar pasivo. ¿Qué significa que va a estar pasivo? Que en ese momento puede ser que la influencia de la gente J permanezca intacta, o sea, nadie me influencia a mí, yo no influencio a nadie, estoy así, o puede pasar que haya otros agentes que intervengan y afecten a J. Y esos agentes intervienen a J, pero valen menos que J, pues, hará que el valor de J pues sea todavía menor o igual. Pero si hay un agente, digamos, que tiene que puede influir una influencia máxima J para elevar su valor y hacer más pequeño el delta, pues sería un agente que esté acotado por qué valor de opinión MT. O puede ser menor a MT, pero digamos que MT es el caso extremo. Entonces, ¿cómo cambia J cuando se ve afectado por una influencia de un agente M mayúscula? ¿Cómo se vería afectado? Entonces, vamos a asumir que el agente J, o sea, BJT más 1, es menor o igual al MT menos un delta, que fue el delta del que hablamos en el punto anterior. Entonces uno puede demostrar, uno puede probar aquí que este valor, perdón, aquí, sí, no, aquí voy a corregir algo, aquí me refería realmente era a BT, vamos a suponer que BT, entonces sí, no, está bien, no tenemos. BT es menor o igual al MT menos el delta. Pero entonces lo interesante aquí es que uno puede llegar a que BJ más 1 tiene que ser menor o igual, después de la influencia de la gente I, va a ser que BJ más 1 sea MT menos 1 menos, aquí digamos que la influencia IJ nuevamente, pero de arriba hacia abajo, y IJ menos 1 con delta. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que, como para que quede más intuitivo, resulta que hay una influencia que va a ejercer el agente I sobre el agente J, que es una influencia, no, aquí la puse al revés. Lo que pasa es que aquí, listo, aquí sería de la siguiente forma. Sería 1 menos I y J. Pues intuitivamente, ¿qué quiere decir esto? Que el agente J tiene un valor de opinión, y va a haber una opinión del agente I. El agente I va a afectar la opinión del agente J. ¿En qué medida el agente I va a afectar la opinión del agente J? En la medida en que la influencia lo permita, que es una influencia I y J, y la diferencia que hay entre las dos opiniones. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que la opinión que tenía el agente J antes, ¿cierto? La opinión que tenía el agente J antes, pues sigue importando. ¿En qué medida sigue importando? En la medida en que la influencia que ejerció el agente I sobre el agente J no llegó a 1. Que es importante que la influencia del agente I sobre el agente J nunca llegue a 1. Si llega a 1, pues básicamente significa que lo influencia totalmente. Entonces, esa diferencia que hay aquí es lo que es como el remanente de la opinión que tenía J de sí mismo. O sea que a pesar de que el agente I influye el agente J, el agente J sigue conservando algo de su propia opinión. Pero ¿por qué esa es una menos la influencia ahí por J? Ok, listo. Es por lo siguiente. Porque vamos aquí a poner esto. BJT más T más 1, ¿cierto? BJT más 1 sería igual, pues partiendo de la noción de influencia, BJ más I y J, y aquí tenemos B y T menos BJT, ¿cierto? Que fue la misma que aplicamos antes. Y entonces ahora aplicamos la desigualdad. La desigualdad nos dice que esto es menor o igual a M menos. Pues tomar ya para que quede más claro, y si encontramos algo que no es, pues no
lo ajustamos, MT menos delta. Entonces esto es igual a MT menos delta más I delta. No, aquí es I delta, sí, este es I delta. Aquí, sino que aquí omití el subíndice, IJ delta. Y entonces esto es igual a MT más delta y J menos 1. Y esto es igual a MT, sí, ya que va ahí. MT menos. Me perdí, Jesús. ¿En dónde, profe? ¿Dónde está? De los iguales. Bueno, Ah, ya. Después de la inecuación. Sí. listo. Entonces, después de la ecuación, o sea, Cuando aplicó la desigualdad está bien. esta está bien, no estoy mirando en absoluto. Está bien. Sí, no, esta está bien. Aquí abajo. Allí. Usted utiliza... ¿Esta está bien? Esa está bien. Sí. ¿Esta, profe, está bien? Sí, sí. Esta es la misma, esta es la noción Sí, 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 de la sí, fiesta sí. de la desigualdad. Sí, aplicó la desigualdad de ahí arriba, sí. O Sí, sea, exactamente. cambió BJT por MT menos delta Sí. y... Exacto. Pero ahí porque puso MT en BI más. BIT puso UT o ¿qué puso MT? Pasa que la letra no está clara. ¿En qué parte, profe? Ahí. Eso que parece una U no es una U, es una M. No, pero es MT, ¿por qué puso MT ahí y no BIT? Bueno. Lo que pasa es que aquí estoy asumiendo, o sea, ya entendí. Aquí estoy asumiendo que B y T en el peor de los casos es ¿cuál? MT, que es el que ejerce la máxima influencia. Ok, bueno, y entonces BJT, como era menor o igual que MT menos delta, pero cuando lo pone con menos da mayor. Y entonces, Entonces, ¿por qué lo pudo reemplazar? mayor igual. Ahí abajo, donde decía BJ, decía menos BJT, tú pusiste menos MT menos delta. O sea, reemplazaste BJT por MT menos delta. Pero BJT era menor o igual que MT menos delta, y si le pones el menos va a quedar volteada la desigualdad. Bueno, entonces vamos en la... bueno, vamos en esta de azul última, ¿cierto? La última Ahí que estamos me- revisando esa. Listo, entonces revisémosla bien. Entonces ahí estábamos... BJT lo cambia por MT porque BJT es menor o igual que MT menos delta. menos de... Entonces ahí vamos bien. Y luego Vamos viene bien. lo que está dentro de lo que multiplica I y J. Entonces ahí está BIT, lo cambiaste por MT porque BIT es menor o igual que MT, también no tengo problema con eso. Okay. Pero cambiaste BJT por MT menos delta, pero BJT tiene el signo negado allí, entonces no me funciona que eso sea menor. BJT tiene signo negado allí. O sea, cuando ahí dice menos BJT. Ya entiendo. Ya entiendo. Sí. No, aquí hay una parte importante. Sí, claro, porque si PJT es menor, al poner signo negado, pues ya nos daría en lugar de menor igual, nos daría mayor igual. Exacto. O sea que la diferencia no sería tan. Eso haría que la diferencia no sea tan grande y entonces no sería igual. No podría asegurar el menor igual que allá a la izquierda, es lo que yo digo. Listo. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Básicamente, lo que estamos queriendo decir aquí es BJT más 1. Vamos a ver, BJT más 1 nos da la opinión de la gente. Sí, bueno, la opinión de BJT más 1 y la opinión de la gente J después de la influencia de la gente I. Entonces, supongamos solamente que aquí hay una gente. Vamos a ver. Supongamos que aquí tenemos de la gente, una gente que es precisamente la gente MT. ¿Listo? Nosotros sabemos que la gente I es menor o igual a la gente MT. ¿Cierto? Entonces, si el agente MT ejercía directamente opinión sobre el agente J, ¿cierto? Podemos esperar que el valor de la opinión del agente J en la unidad de tiempo siguiente, o sea, debido a la influencia del MT, sea más alto o igual, ¿cierto? Que el valor resultante de la afectación que hizo el agente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. O sea, si lo influyera MT, quedaría más alto que si lo influye I. Exactamente, sí, porque MT pues, no puede estar por debajo de la gente.
Entonces, ahora hagamos el siguiente ejercicio. Veamos cuál sería la ecuación que refleja ese impacto. Entonces, nos quedaría que BJ, ¿cierto? Nos queda BJT más 1 es igual a la opinión que tenía antes, o es menos igual a la opinión que tenía antes, que sería el MT más, el MT menos delta, que sería lo correspondiente al BJT, y ahora la influencia de ese MT, vamos a suponer que la influencia de ese MT es la misma, IJ, ¿cierto? Entonces nos quedaría IJ, y entonces nos daría que la diferencia de quién, de MT, ¿cierto? Y nos quedaría esto, nos quedaría esto. Entonces yo entiendo que la desigualdad no funciona directamente, pero lo que sí podemos afirmar es lo siguiente, y es que si hacemos la sustitución de este valor, o sea, mejor dicho, si nosotros calculamos este cambio de opinión, ¿cómo nos daría? Estrictamente hablando, nos daría la siguiente forma. Nos daría BJT más 1, ¿cierto? No, BJ no, nos daría ¿cuánto? Nos daría BJT, también, BJT, que era la opinión antes, más IJ, ¿cierto? Y nos daría el MT menos el BJT, ¿cierto? Para ser estricto. Sí. ¿Es igual a qué? Si el que influyera ¿Cómo? fuera MT y no I. Ah, ¿Cierto? ya ese es el nuevo valor de MT, ¿cierto? Esa ecuación entonces Sí, No, si ese es ustedes BJ en T más 1 si el que influyera fuera MT y no I. ¿Cierto? Ah, ese valor de BJ, perdón, sí, de BJT más BJ 1. más uno. Sí, sí, o sea, ahí va una suposición muy fuerte, Jesús, o usted quiere mostrar que no importa si depende de la influencia. Usted está asumiendo que la influencia es IJ, pero obviamente la influencia no necesariamente es IJ. sí, digamos que para el argumento nos sirve suponer que hay una influencia máxima y una influencia mínima, Ujú. realmente, para lo que queremos llegar, pero pues aquí estoy utilizando el argumento de que tenemos una influencia IJ. Entonces aquí tendríamos BJT más IJ y MT menos BJT. Sí. Ujú. Entonces el problema que mencionan es que por la desigualdad sabemos que BJT es menor o igual a MT menos delta, ¿cierto? Eso es Ujú. el que se está haciendo allí. Entonces, ¿cuál es la solución a o digamos, cómo podemos abordar ese problema? De la siguiente forma. Supongan ustedes ahora que no tenemos, que el valor de opinión no es BJT, sino que tenemos un nodo que tiene como valor de opinión MT menos delta. ¿Listo? Este agente que tiene una opinión MT menos delta, ¿está por encima de BJT? ¿Sí o no? Esto que sí está por encima, ¿cierto? O sea, la opinión de la gente que tuviera una opinión MT menos delta, Sí, porque está por BJT es menor o igual que encima, MT menos delta. ¿cierto? Por la desigualdad misma. Eh, Entonces, ahora imagínense ustedes que el agente MT ejerce influencia sobre el agente MT menos delta. ¿Listo? ajá. ¿Qué valor nos va a dar más alto? El valor de opinión después de que MT ejerce opinión sobre MT menos delta o que MT ejerció opinión sobre MJ. Sobre MT menos delta. Exactamente. Ahí es donde la desigualdad ya se satisface. Lo que estamos Jesús, tratando. una pregunta rápida. No, ya, perdón, ya la aclaré. No, ya, olvide la pregunta. No, tranquilo, Fran. Entonces ahí, profe, es donde de esa forma ya, digamos que la desigualdad no viene directamente del alto de aquí, las propiedades, pero digamos que viene de esa observación, sino que no lo he puesto. Como, Es decir, o sea, si MT influye a MT menos delta, el valor de la opinión resultante va a estar por encima o igual a la opinión que se gasta sobre BJ. ¿Por qué? Pues porque BJT vale menos o igual a MT menos delta. Jesús, ese delta es igual a qué, es que ese delta no es una constante, ¿cierto? Y usted lo pone allí como un valor constante. Eso, o sea, el delta Frank no es una constante, pero digamos que volviendo a esta gráfico. diapositiva, el delta lo estábamos calculando cuando hay una influencia de un agente sobre otro, depende de la influencia que tiene ese agente según el valor de la lista,
la distancia que hay entre la gente emisor y la gente receptor. O sea, básicamente, para decirlo de una manera, es la distancia que hay entre los dos agentes multiplicado por la influencia que tiene la gente emisor sobre la gente receptor. Ya, entonces eso debería llamar más precisamente delta I J, ¿cierto? Sí. Sí, sí, o sea, tenemos que como enumerar los deltas, como los deltas en el instante t o algo así, el instante t más 1, y de alguna manera tener en cuenta que el delta que se va a alcanzar al final es un delta que depende exclusivamente de la distancia original que había y que depende de las influencias a las que se sometieron los agentes que participan en ese camino. Entonces, lo que básicamente queremos demostrar aquí es que si BJT era menor o igual que el máximo por un delta, a pesar de que se ejerza una influencia grande sobre ese BJT, el BJT sigue estando acotado ¿por qué? Por MT menos un nuevo delta. Pero ese delta depende de quién, del delta anterior multiplicado por cuánto. Por un valor que corresponde a 1 menos la influencia que ejerció la gente I sobre la gente J. Es decir, el nuevo delta es igual al delta anterior multiplicado por 1 menos una influencia. Eso es a donde quiero llegar. O sea, que el cambio en los deltas, a medida que se va dando la ejecución del camino, es un cambio que lo que hace es tomar el cambio anterior, el delta anterior, multiplicado ya sea por la influencia de un agente que ejerce su comunicación o por el 1 menos la influencia de la gente que ejerce su comunicación. Una de las dos. Bueno, ¿quedó más claro, profe, la parte del LMP? Tengo que asimilarlo porque O sea, es calcular la opinión de MT sobre MT menos D. ¿Cuál sí, sería la no, fórmula? no, eso sí, yo entendí eso, lo que no entendí es por qué la pudo reemplazar allá si allá no estaba eso. O sea, No, pues Porque ese valor es más grande. un valor más grande. ¿quién O es sea, más? O sea, ese valor es más grande que J, MT sí. menos. Pero eso lo O sea que sabemos la desde el nueva opinión. principio, pero cuando es negado, cuando lo resto, lo que hace es restarme más o restarme Sí, menos. pero es que, sí, profe, pero es que yo también lo reemplacé en la otra parte. O sea, yo reemplacé BJT no solamente en la parte que es negado, sino en la otra. Sí, Entonces, claro. como el MT menos delta, en ese caso, únicamente tiene un valor de 1, en cambio, la influencia de IJ es menor a 1, por definir, porque estamos considerando influencias de IJ menor a 1, el efecto que produce el negativo siempre va a ser menor al efecto que produzca el aporte positivo. Porque nosotros empezamos reemplazando, no, nosotros estamos reemplazando el MT menos delta también al principio. Si nosotros al principio dejábamos BJT, ahí sí tendríamos problemas, pero el MT menos delta está reemplazando tanto al principio como al final. Exactamente, sí. O sea, en el peor de los casos es I y su pi J es 1, ¿cierto? Para Sí, que de hacer hecho no lo estamos considerando, pero digamos que en el peor de los casos, sí. entonces, ujú. Bueno, entonces básicamente el argumento de la idea es esta. O sea, nosotros, o sea, mejor dicho, para volver Perdón, Jesús, un sí, segundo. listo. Podrías, entonces, tal vez daría la pena el BJT más 1, reescribirlo como Ujú. BJT factor de I y J menos 1, que BJT factor de 1 menos I y J El que más, aparece abajito, Está abajo. está abajo, no sé si se ve bien, es que está abajito, que escribe al último ahí. O sea, BJ es menor o igual a ese valor, pues. Lo podemos aquí escribir. Aquí no puede ampliar esta pantalla. no, ya, por eso, no, por eso. Este BJT, o sea, BJT más 1 que es BJT más IJ por BI más T menos BJT, podríamos es a factorizar el BJT y queda factor de 1 menos IJ más B y T por IJ. Y como el BJT es menor o igual que MT menos delta, lo reemplaza. Ya entendí, sí, ya entendí. Pero tal vez, sí, ya entendí por qué lo puede reemplazar y funciona la desigualdad. Sí. Entonces, básicamente la idea cuál es. Básicamente, imaginémonos que aquí tenemos eh, como las ventanas. Entonces, digamos que aquí tenemos nuestro agente L, pero aquí tenemos nuestro agente U, ¿cierto? Entonces, y aquí tenemos nuestro agente 1, nuestro agente 2, nuestro agente 3, bueno, y aquí hasta llegar a, bueno, en fin, no importa. Nuestro agente, bueno, N, listo.
Entonces resulta que, como tengo un grafo fuertemente conexo, sabemos que va a haber una conexión directa de la gente L a la gente 1, de la gente 1 a la gente 2, de la gente 2 a la gente 3, y así sucesivamente hasta llegar a la gente N y la gente N con la gente 1. Entonces, nosotros lo que podemos decir es, bueno, ¿cuántas ventanas necesitamos aquí entonces? Necesitamos cardinalidad de B-1, que es lo que hemos dicho antes. ¿Por qué motivo? Porque puede ser que en la ventana 1, ¿cierto? Se ejecute la acción AL hacia A1. En la ventana 2 se va a ejecutar la acción A1 con A2. En la ventana 3, la acción de A2 hacia 3 y así sucesivamente. No necesitamos más ventanas para poder garantizar de que las acciones se ejecuten en este doble. Y ahí llegamos a esta primera aproximación, la finalidad de B-1. Entonces ahora, el agente 1, L, ejerce una opinión, ¿cómo les digo? Un impacto sobre el agente 1. Lo importante que es que el agente 1, por lo que hemos dicho antes, tiene que ser menor o igual a ¿quién? Al mínimo. A MT menos lo que decíamos antes, sí, ese delta, digamos, el delta de ese momento. Y el punto que es, el punto que me costó un poquito después fue el siguiente, y es que el agente 1, puede que él no ejerza ninguna opinión sobre la gente, o sea, no haga ninguna comunicación sobre la agente 2, pero sí está sometido a otros agentes que están por aquí, ¿cierto? Y estos agentes pueden querer cambiar la opinión de la agente 1, ¿cierto? Porque van a decir, bueno, yo quiero cambiarlo, y entonces hay muchas posibilidades de que lo cambien, ¿cierto? Pero esa cantidad de conexión, de intervención está acotada. ¿Está acotada por qué? Pues porque tenemos ventanas de un tamaño K. Entonces, ¿qué pasa? Todos ellos intervienen sobre el agente 1 y ahí es donde pasa lo que acabamos de describir. Es decir, el agente J tiene ya una opinión que fue influenciada por el agente menor a él. Entonces llegan los otros agentes que pueden tener una influencia mucho más alta y lo quieren influenciar para alejarse de esa opinión que le tuvo el agente L. Todos esos cambios que ejercen ellos son cambios que pueden ser, digamos, cuantificados con esa ecuación. MT menos 1 menos I y J delta. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la opinión de la gente 1, si haya sido sometido a opiniones de todos los demás, pues entonces al final de esa ventana de tiempo, antes de que ejerza la opinión sobre la gente 2, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de MT menos delta, pero multiplicado por ¿qué? Multiplicado por 1 menos la influencia que ejerció ¿quién? Que ejercieron todos los agentes que estaban en esa ventana de tiempo, que no sé quién en ese momento cómo escribirlo, pero digamos que es la opinión, digamos que este agente es el agente K, este es el agente L, el agente M, entonces sería menos la influencia del agente K multiplicado por 1, menos la influencia del agente M multiplicado por 1, menos la influencia del agente L, y así sucesivamente. Sabemos que esto es un número acotado, ¿por qué? Porque tenemos que ventanas de tiempo, y entonces antes de que la agente 1 se comunique con la agente 2, tiene que haber un número, digamos, menor o igual que K, bueno, o de 2K, queremos colocar en el extremo de las ventanas, que pueden tener influencia sobre la agente 1. O sea, la idea es que la agente 1 no se queda con la opinión que ganó de la agente L, sino que puede estar sometido a otras opiniones, pero esas opiniones se pueden cuantificar de esa manera. Por eso fue tan importante este paso. Suponer que el agente J puede ser influenciado por todo un agente que tenga un valor muy alto. Porque de esa manera, de alguna manera, si quiere deshacer el efecto de la opinión que ejerció la gente L. No sé si eso sea claro allí, la idea. Sí, la idea sí que está para mí. Sí. Toca escribir eso. Sí, no, está largo. O sea, me han dicho, si puede sonar confuso a veces aquí explicando. Bueno, de pronto, sí, la idea es escribirlo para poder originar ya directamente allí. La anotación que use va a ser fundamental. Exacto. Hay que tener notación útil, notación que simplifique la prueba. Que la vuelva así, que la vuelva Que la clara, vuelva ¿no? legible, Que que la vuelva legible. legible, exactamente, porque no con eso se confunde. Entonces, llegamos a la agente 1. Entonces, la agente 1 ya está listo a ejercer la opinión sobre la agente 2. Entonces, el agente 1 ya tiene la forma de meter menos un delta diferente. Entonces, sobre la agente 2 se ejerce la opinión y entonces pasa lo siguiente. Pasa lo que veíamos en la esta diapositiva, en la diapositiva 3. ¿Cierto? Donde finalmente la opinión de ese nuevo agente también va a estar acotada por un MT, pero un MT con un delta todavía más chiquitico. ¿Por qué más chiquitico? Pues porque la opinión de A1 ya está más cerquita posiblemente a la opinión del agente máximo. O sea que en el agente 2 también podríamos decir que se cumplen invariantes. O sea que MT es menor que un delta, pero ya un delta está influenciado por quién. En este caso, el delta está influenciado por todos los I, los 1 menos
los I de los agentes que intervinieron en el medio, fueron muchos, multiplicado por la influencia que ejerció ¿quién? El agente L en el agente 1 y la influencia que ejerce el agente 1 en el agente 2. O sea que básicamente lo que tenemos aquí en cada punto, ¿qué es? Una multiplicación de ¿quién? Una multiplicación de influencias directas, que sería la influencia del agente L sobre el agente 1, la influencia del agente 1 en el agente 2, pero después de muchas unidades de tiempo, cambian la misma influencia que tenía inicialmente, multiplicado por 1 menos las influencias de todos los agentes que afectaron al agente 1. Entonces, el agente K afectó al agente 1, multiplicado por 1 menos la influencia del agente K, del agente L que afectó al agente 1 y así sucesivamente. O sea que eso nos lleva al valor de A2. Y eso se repite, ¿ya? Se repite con antes y así sucesivamente. O sea que al final lo que obtendremos será que un delta que está formado, ¿de qué forma? Un delta que está formado por influencias, ¿cierto? Influencias directas, ¿ya? Influencias directas del grafo, y formado ¿por qué? Por 1 menos influencias directas. ¿Cuántas influencias directas vamos a tener? Como tenemos cardinalidad de V menos 1 en el tamaño del camino, significa que el total de influencias fueron esas. Cardinalidad de V menos 1. ¿Y cuántas influencias 1 menos I se tuvieron en cuenta? Pues todas las demás afectaciones que sufrieron los nodos durante ese camino. Lo cual, ¿cómo lo podemos cuantificar? Si tenemos en total K ventanas y tenemos K ventanas, tenemos ventanas de tamaño K y cada ventana, y el número de ventanas es cardinalidad de V menos 1, pues sería entonces K por cardinalidad de V menos 1 menos las influencias directas, ¿cierto? Menos cardinalidad de V menos 1. ¿Cierto? Que sean todas las demás influencias que puedan haber tenido esos agentes en el medio. Y eso se multiplica por ¿cuánto? Se multiplica por ¿cuánto? Se multiplica, entonces, por esa distancia que habría entre ellos. Se multiplicaría por esa distancia que hay entre ellos. ¿Cierto? Que sería en el caso en que B y T sea lo más, en el caso en que B y T sea lo más, ¿cómo lo digo? Lo más alto posible. O sea, que esté lo más cercano al nodo máximo, va a hacer que la distancia sea entre una opinión de la forma AL, restándole a un nodo de la opinión que MT. ¿Cierto? Y pues MT estaba por encima, o era mayor o igual a U, y AL era menor o igual a L. Entonces, tendríamos una desigualdad donde intervendría un delta, donde el delta sería la multiplicación de las probabilidades, no de las influencias, que se hacían durante todo ese proceso, que terminarían en una expresión de esta forma. Entonces, esa es la clave allí, llegar a eso, llegar a que finalmente esta influencia depende de U y depende de L. ¿Por qué depende de U y por qué depende de L? ¿Por qué depende de L? Porque el que promovió la comunicación fue a L, y si nosotros supusiéramos que el agente 1 o el agente 2 está muy cerca del agente U, pues entonces habría que se acercaba mucho a MT, lo cual haría que su opinión sería todavía más cercana a ella, ¿cierto? Lo cual significaría que si reemplazábamos esas opiniones por una opinión MT, pues nos da un valor todavía más alto y la distancia sería todavía más pequeña. Yo como que, no sé yo como si que eso está claro. logro entender ¿Sí? que el valor del MT va disminuyendo, mayúscula, que el valor del MT minúscula va aumentando, pero ¿por qué tienen que llegar a ser iguales? ¿Por qué tienen que llegar a ser iguales, profe? Por lo siguiente, y es porque si nosotros tenemos, vamos a esta definición de K-Ferris. No, de hecho yo tuve que precisar esto, o sea, yo modifiqué un poquito modifiqué la ecuación que teníamos. Pues la modifiqué pues porque no tenía en cuenta precisamente, cuando yo les dije que tenía la prueba ya pensada, yo no había tenido en cuenta esto, yo no había tenido en cuenta eso en ese momento, no he olvidado, no había tenido en cuenta que el agente J podía haberse afectado por otros agentes mientras volvía a comunicar con el siguiente agente, y eso puede afectar. Eso genera un conflicto, un problema en la prueba, entonces me tocó cambiar la ecuación a esta ecuación, que es la que estoy señalando en pantalla.
¿Sí la ven? Ujú. Esta que dice MT más cardinalidad de V por K es menos o igual a MT más. Ujú. Entonces, ¿yo qué supongo? Supongo que la influencia de la gente L, el más bajito de todos, es la influencia mínima. Y de esa manera que estamos logrando que la ecuación nos sirva también para casos donde hay influencia dinámica. Si nosotros suponemos que la influencia es dinámica, pero que hay una influencia mínima, digamos que a esa influencia la vamos a llamar I mínima. Y supongamos que hay una influencia máxima, la vamos a llamar I max. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente que tiene el valor de la opinión más bajita influye sobre los otros en el camino, se puede suponer que esa influencia es la mínima posible. Esa influencia mínima es I mínima. Y con uno menos I max que estoy representando la posibilidad de que la influencia que intervengan los otros agentes en el medio para que cambie la opinión de ese agente que ya ha sido afectado, pues sea máxima. De esa manera, la influencia que va a restar de él mismo sobre su opinión va a ser mínima. Esa influencia, ¿cómo la cuantificamos? Con uno menos I max. Esto porque si alguien está Pero diciendo... esto es una pregunta, ¿qué es exactamente la influencia mínima desde el comienzo, la influencia mínima? ¿Qué es IMIN? Ok. La influencia, I min quiere decir la influencia mínima, o sea, estoy asumiendo que es la influencia mínima que pueda llegarse a alcanzar en cualquier momento en la evolución de la ejecución. O sea, por O eso sea, cuando ¿cómo? o sea, No, cero. no, precisamente por eso es que para que esto, no, porque si es cero, es como si tuviéramos ya no, lo veo así, como un grafo que ya no es fuertemente conexo, en el sentido en que esa lista no va a tener ningún impacto. Entonces usted asume que hay un IMIN y que hay un MAX, Que y que son diferentes a 0 y 1, respectivamente. exactamente sobre las cuales las influencias no pasan. O sea, hay como un... Como un límite, un umbral. Total. Exactamente. Es lo que hablábamos el otro día cuando usted nos comentaba sobre la influencia dinámica. De que si nosotros podemos... Sí, sí, exactamente. No, y eso es muy importante, Jesús, porque creo que lastimosamente Batuno no está aquí, pero digamos de Groot es muy fácil porque de Groot se convierte en ecuaciones. Una forma de fácil de solucionarlo es que ellos lo ven como un Markov chain, que es básicamente una ecuación de recurrencia, una ecuación diferencial. Claro, Robinson, entendemos. Donde los coeficientes, pues hay coeficientes, o sea, son constantes. Las constantes son esa influencia, es decir, no cambian. Entonces es una ecuación de primer grado y la solución ya está. Cuando es dinámico, uno como que tiene que considerar casos especiales. Entonces es muy interesante aquí que, y yo no sé si esto entonces también, ¿usted cree que esto se puede extender hasta a The Group mismo? Jesús. ¿En qué sentido? Usted dice, mis opiniones, mis influencias son dinámicas, pero están acotadas. Entonces, The Group también tendría esa misma propiedad que siempre va a converger si el grafo es firmly connected. Pues no sé, me tocaría revisarlo bien, pero yo creo que que tengamos una influencia acotada facilita muchas cosas. Facilita Sí, muchas, claro, porque esto muchas es cosas. de ecuaciones. Ujú. Exactamente. Entonces, básicamente aquí tenemos esta expresión, ¿cierto? Aquí la puse en términos de más para dejarla general, pero realmente lo que quiere decir este MT más es como ese delta que estaba hablando en el día de hoy, les he venido hablando en el día de hoy. O sea, siempre, digamos, esto lo que quiere decir es que si nosotros tenemos un agente en la unidad de tiempo T más cardinalidad de V por K, o sea, después de que ya se han ejecutado todas las ventanas de todas las tiempo necesarias, comunicaciones en la ventana. el impacto, o sea, es como cuando, exactamente, cuando uno dice en el lago yo cae una piedra, ¿cierto? Entonces el impacto, la onda va extendiéndose, extendiéndose, extendiéndose. Entonces cuando ya pasa esas unidades de tiempo, significa que ya todos los agentes que están en el grafo tuvieron que haber recibido el impacto de esa onda, de la piedra que lanzamos en ese momento inicial. Entonces, y ese impacto se puede reducir en un delta, que es el que aparece después ahí, que es I min cardinalidad de V por I menos I max a la cardinalidad de V por K menos cardinalidad de V y MT menos MT. ¿Por qué esto es clave? MT minúscula menos MT mayúscula. Porque el MT, entonces aquí donde podemos modificarlo, ¿cierto? Si nosotros queremos asumir que la influencia que el que tira la piedra, o sea, el que empieza la secuencia no es el agente mínimo, sino un agente simplemente quizá pequeño, lo que sí necesitamos es garantizar
que ese agente que inicie la comunicación tiene que ser un agente que tenga un valor menor o igual a X. ¿Sí o no? Entonces ahí ya no tenemos que poner MT minúscula, sino que podríamos poner simplemente L. ¿De acuerdo? Y, ¿sí? Y en el caso de MT mayúscula, necesitamos es que sea un agente que esté arriba. O sea, pero es que eso no necesitamos porque finalmente todos los agentes van a recibir la influencia. O sea, no importa quién tire la piedra, todos los agentes la van a recibir después de esas unidades de tiempo. Jesús, Voy a reemplazar directamente ahí MT por U y M mayúscula por L. Al contrario, Sí, lo podemos reemplazar no, porque la distancia va a ser, sí. Jesús, menor, mayor. Jesús, Sí, profe. ¿por qué no poner MT grande menos MT minúscula y poner un menos? Sí, profe, sí, es equivalente. Porque no, pues yo sé, pero digo, queda como más claro que MT después va a ser menor o igual que MT menos un delta, es decir, va bajando. Exacto. Sí, O sea, lo podemos cambiar así para que sea más claro. porque Por supuesto, entonces, sí. porque ahí MT minúscula menos MT mayúscula es negativo, ¿cierto? Sí. Entonces, pues realmente ese más está restando, pero uno no lo ve tan claro porque no lo está restando, está sumando. Al principio dije, pero entonces MT va a quedar, MT más va a ser, pero ese más, un y min, tal, es realmente un número negativo, ¿cierto? Uno menos de sí mismo, no. No, no. I min B por uno menos I max a la todo eso por MT menos MT. Ese es un número negativo Ah, realmente. Yo lo pondría MT mayúscula menos MT minúscula y pondría menos eso. Como para que dé la impresión de que el M en el tiempo después es realmente menor que M en el tiempo T. ¿Cuánto es menor? Pues por lo menos ese delta. Exacto, por lo menos ese delta. Puede ser todavía más pequeño, la Puede ser distancia más más grande, pequeño, pero por lo exacto. menos ese delta. Pero entonces ahí lo que asegura es que él va bajando y va bajando y va bajando. Exacto, sí, que va bajando proporcionalmente considerando las influencias Sí, con respecto a la distancia que hay entre y el eje. puede mostrar que el MT minúscula va subiendo y va subiendo y va subiendo, me imagino. Y pero eso no es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente, ¿no? no es suficiente, falta decir que no llegan a, que tienen que ser iguales. Sí, allí yo creo que el punto es que eso es una constante, ¿cierto? O sea, Exactamente. ajá. Que termina dependiendo de L infran, exactamente. O sea, la clave aquí es que todos los factores que aparecen ahí multiplicando a MT menos MT mayúscula son factores que están acotados por un mínimo y un máximo. O sea, que esos factores, digamos, que en principio son como si fueran constantes. Simplemente que crecen a medida que esta crece, pero como vamos a tener un rank que es bound and fair, entonces eso lleva a que para ese rank tenemos un K definido. Un K. Digamos, asumamos que usted ya tiene la ecuación, que usted ya probó esto. ¿Qué sigue allí como para, creo que como está preguntando esto, Sí. Listo. la contradicción de allí? Nos quedan Listo, 4 minutos, nos quedan 4 minutos. Listo, entonces, asumamos que esto es cierto, yo creo que sí es cierto, y lo mismo pasa con la complementaria, con la del mínimo. Okay, entonces, ¿qué va a pasar allí? Con el mínimo, Que tenemos pero con mayor o igual, ¿cierto? exactamente, exactamente. Entonces, con mayor igual, el MT minúscula más un delta. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Que después de decir, que es lo que yo puse aquí, que era básicamente ese factor epsilon. Entonces, el factor epsilon sería ese delta, sino que aquí lo modifiqué, no es este, ya es este. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como es un valor constante, o sea, es un valor que está acotado por un valor constante, digámoslo así. ¿Por qué está acotado por un valor constante? Porque L es constante, vamos a decir que L y U existen, ¿cierto? Y que no importa si son diferentes o no, digamos que son diferentes, mayor que L. Tenemos un valor positivo constante y tenemos un IMIN y un IMAX que son constantes. ¿En qué sentido? En que asumamos que es el IMIN y máximo que puedan tomar las influencias, es constante. Lo mismo pasa con K, porque va a ser constante. ¿Constante en qué sentido? En que si tenemos un bound and fair, significa que existirá un K para el cual funciona. Vamos a asumir que ese K existe. Y lo mismo pasa con la cardinalidad de V, porque nuestro grafo tiene que tener un tamaño en la, nuestra distancia tiene que tener un tamaño dado. Entonces, como todos esos elementos son constantes, ¿cierto? Pues al aplicar un cierto número de veces estas ventanas de tiempo, estas ventanas de tiempo van a restarle lo suficiente, ¿cierto? Al valor del MT que estemos calculando, de tal manera que eventualmente va a terminar convergiendo con el valor del MT minúscula. Es decir, no va a pasar que converjamos a valores diferentes, porque básicamente lo que estamos aumentando es proporcional es una constante, está
está acotado mínimamente, máximamente por una constante, de tal manera que si le aplicamos la cantidad suficiente de veces, vamos a terminar convirtiendo. Esa es básicamente la idea. Y no puede pasar, Jesús, perdón, Sí, claro. que los que pensaban, que los que están arriba se pasen abajo y los que están abajo se pasen para arriba y eso empieza entonces a, no sé. No, profe, sí puede pasar, de hecho. O sea, que pasen arriba abajo, no sé, pero que cambian mucho, pero cambian según esta ecuación. Sí pueden pasar de arriba abajo, el máximo y el mínimo, no, pero sí pueden Claro. pasar de arriba abajo. Claro. Sí, pueden cambiar, pero el punto es que a medida que avanzamos después de la cantidad de ventanas de tiempo, el valor, así la gente cambie máximo mínimo, va a estar acotado de esta forma. O sea que no nos importa tanto que la gente sea el mismo, sino que el valor máximo de un agente en ese momento tiene que ser menor o igual a eso. Pero los agentes sí pueden cambiar, ¿no? O sea, la gente que máximo hoy puede ser mínimo en una unidad de tiempo o en 2 unidades de tiempo. Pasa un momentico abajo, esos abajitos, esa ecuación de ahí es importante. Pero esa hay que ajustarla, ya no la he ajustado, me falta ajustarla para con la de arriba. Listo. Falta ajustar esta que está aquí. Sí. O sea, este épsilon tendría que ser igual ahora a este que estoy precisando acá, a este valor de I min a la cardinalidad V, etc. Pero tiene que reemplazar, necesita las U y las M reemplazando para que le quede constante. Exacto. Entonces la azul la serie constante, o sea que sería como esta, pero ajustada. O sea, es básicamente esta, pero reemplazando MT por L y MT mayúscula por... Pero entonces la pregunta es más bien, vuelva acá, como para que explique esa parte allí. Supongamos que Juan Francisco, este épsilon es una constante. Cualquiera que sea, es lo que quiere mostrar que es una constante, ¿cierto eso? Sí. ¿Cómo el hecho de que tenga estas cotas con un épsilon constante garantizan que Se van a encontrar. Uy, se van a encontrar? O mejor dicho, que usted va a tener una contradicción de allí. Claro, ¿por qué motivo? Porque si lo tenemos este épsilon, que es una constante, y le aplicamos un número suficientemente grande de veces, va a hacer que el valor superior y el valor inferior se sobrepase. encuentren, Sí. se sobrepasen. Sí. O sea, Entonces, realmente no, a ver, realmente lo que usted tendría es que en el límite tienen que ser iguales. Pero, a ver, ¿qué me preocupa? Es que si usted aplica eso suficiente número de veces, también puede bajarse puede que el M mayúscula en algún momento entonces baje de U. No puede. no, o sea, pero eso sería cierto si U fuera mayor que L, pero por eso mismo no puede. Como no puede, uno puede ser mayor que L. Y como uno puede ser mayor que L, si mi es mayor o igual a L, concluimos que debe ser igual a L. De tal manera que esa distancia entre ellos dos sea cero. O sea, como me he dicho, si U menos L fuera positivo, que sería no alcanzar convergencia, precisamente pasaría eso, pero eso no puede pasar. O sea que eso es la contradicción que estamos encontrando. Bueno, bueno, señores, son las 10. Bueno, entonces no sé Sí podemos si después concluir. les explico cómo extender esto a la noción de, aunque yo creo que ya es intuitivo, ¿cierto? No sé, Frank, la intención de cómo extenderlo que esto aplique igual para consecutive fairness, ¿no? En consecutive fairness, ¿el punto cuál es? El punto es que si nosotros tenemos una cantidad de ventanas suficientemente grande, pues vamos a cumplir con garantizar este éxito. Entonces, no importa qué pase después, ese ya estará garantizado. O sea que cuando vuelva eventualmente a pasar otro conjunto de ventanas de tiempo que tengamos de mismo tamaño o mayor tamaño, entonces ese éxito va a volver a crecer y va a volver a crecer y eventualmente va a pasar exactamente lo mismo. O sea que la prueba es la misma. O sea, básicamente la misma, no es la misma. Sí, usted tiene que garantizar que usted sabe por la Fernes que en un momento va a estar en una situación así, siento. O sea, Exactamente. eventualmente usted va a estar bien cerca y va a poder hacer este análisis. Exactamente, Frank. Y eso es lo interesante allí, que ahí esta prueba nos sirve a nosotros para la prueba de consecutive fairness, y ya por lo que vamos a hablar en la otra reunión, sabemos que la probabilidad de que pase eso se acerca a 1.
Y lo otro, pues no sé, ya se acabó el tiempo. Sí. Bueno, listo. Sí, pues, Espero- si quiere, pues Jesús, si usted tiene, digamos, media hora más, yo porque hablo tipo con usted, como para que Ah, bueno, sí, Francis, para hablar de lo del mínimo, si quieren. Y lo para otro. no resolver, pues, mira, todo el mundo tanto tiempo. Bueno, entonces vengan, les digo, voy a detener la grabación